La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Un caluroso saludo a todos en esta hora de la verdad. Estoy confiado que las cosas que se han dicho hasta aquí hayan sido o han sido motivo de suma reflexión para su tremendo beneficio. Ese es mi profundo deseo, ese es mi profundo anhelo y seguro estoy de que también es el anhelo de Dios. Continuando entonces con produciendo lo básico dentro del tema que vamos a estar viendo que lo habíamos visto en el programa anterior, pero queremos volver a aquello para cimentar los conceptos, puesto que lo importante para mí es que el asunto verdaderamente cale en su espíritu, que haya entendimiento claro de estas cosas, y no solamente entendimiento en el sentido de que quede en el intelecto, pero deseamos pues que esto cobre su registro en su espíritu, que es lo que ha de impulsarlo, lo ha de estimular a llevarlo hacia las acciones. Entonces estaremos viendo nuevamente el tema de hijos que reverencian a Dios dentro de lo que es produciendo lo básico. Hijos que reverencian a Dios. Ahora, en lo que tiene que ver con la reverencia, esto estamos hablando acerca de ese sumo respeto y veneración. Y claro, hacia Dios. ¿A quién más? Puesto que estamos hablando acerca de esta actitud hacia el ser más grande que ha existido y que existirá, porque Dios era, es y seguirá siendo. Y una de estas, ¿cómo diría yo? Atributos, o sea, la palabra no la recordaba. Uno de los atributos de Dios que lo constituyen en aquel que es digno de ser venerado, que es digno de ser reverenciado, es el hecho de que Él es eterno, eterno, o sea, no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Ese es el Dios interesado en usted y en mí. Ese es el Dios que vela por usted continuamente para que eventualmente se cristalice esa relación entre usted y Él. Y con respecto a esto, en la mente de sus hijos, debe estar bien arraigado el concepto de la realidad de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Independientemente de el hecho de que Él sea invisible, porque definitivamente Dios es invisible, no podemos verlo. Pero a pesar de aquello, es importante que registre en los hijos la realidad de Dios. La realidad de Dios a pesar de que no se le pueda ver. La continua conciencia, estamos hablando de la continua conciencia de Dios como el único ser supremo. Y sabe, esto debe darse independientemente si su hijo ha logrado esa experiencia de salvación o no. Es que esto debe cobrar registro en todos, amados, en todo ser humano. La continua conciencia de Dios como el único ser supremo, porque Él lo es. Ahora, alguien podrá decir, pero, o sea, volviendo a este aspecto de Dios como el invisible, alguien podrá decir, pero si no lo vemos, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios es real? Y hay gente que hace esos tipos de preguntas.
Bueno, la palabra de Dios es clara al hacernos saber. Específicamente en el libro de Romanos, no vamos a ir a esa porción ahora mismo, pero en el libro de Romanos nos habla de la realidad de Dios, cuán real es Dios. Y Él ha manifestado esa realidad a través de la creación, las plantas. Cuando vemos el comportamiento de la naturaleza, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿de dónde cree usted que vino aquello? ¿Se formó así nada más? No. Tuvo que haber un ser grande, inteligente, sabio, que diseñara todo esto. Y ese es Dios. Y hay que procurar que estos conceptos o este concepto de la realidad de Dios cobre registro en la vida de cada uno de nuestros hijos, que contribuirá efectivamente a llevarlos a ese espíritu, al desarrollo de ese espíritu de reverencia. Cuando hablamos de la reverencia a Dios, enfocándonos en quién es Él, porque es importante tener claro quién es Dios, como lo mencioné, cómo es Él, cómo Él opera, porque todo esto trabajará para producir ese registro y llevarnos a esa condición de, o sea, el desarrollo de ese espíritu de veneración a Él. Y al hacer mención de esto, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a su omnipotencia, el Dios omnipotente. Omni, todo, potente, poderoso. El todopoderoso, el que tiene todo poder. Ese es el Dios que lo ama. Ese es el Dios que está procurando el desarrollo de esa relación entre usted y Él. El Dios todopoderoso. Aquel que en su palabra dice, hay algo imposible para mí. Juntamente con aquello, estamos hablando del Dios omnisciente. El Dios omnisciente, el que lo sabe todo. El que lo sabe todo. Es el único que sabe todas las cosas. Nosotros como seres humanos, nuestra limitación es evidente. Oh, pero la sabiduría, el conocimiento de Dios, el hecho de Él saber todas las cosas, es algo tremendo, sumamente tremendo. Pero el asunto no termina ahí. Hay más. La palabra nos habla de Él como el Dios omnipresente, el que está en todas partes. El que está aquí, en Panamá, y el que está también en la China al mismo tiempo. El que está lidiando con las personas en esta parte del globo terráqueo y el que está lidiando con el otro grupo de personas al otro lado del globo terráqueo, simultáneamente. Y asimismo también controlando todo lo que tiene que ver con las constelaciones, las estrellas, el sol y la luna. Todo controlándolo simultáneamente. No hay lugar en todo este vasto universo que la presencia de Dios no llene, porque Él es el omnipresente. Todo presente, en todo lugar. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Siendo Él el omnipresente, no hay nadie que se le pueda esconder. No hay lugar en este mundo que sirva de suficiente escondedero ante la presencia de Dios. Considerándolo a Él también como el omnisciente, el que sabe todas las cosas, no hay nada que se le pueda ocultar. Él sabe todas las cosas. No hay secreto en la vida de nadie tan oculto que Dios no lo pueda saber. Es más, Él sabe las cosas antes de que nosotros las sepamos. Él sabe la palabra que usted va a pronunciar antes de que usted la diga. Así de omnisciente es Él. Y es importante que nuestros hijos a temprana edad comiencen a percibir estos aspectos de Dios. Porque esto trabajará para ayudarlos a asumir la actitud correcta desde temprano.
papá me dijo que no lo hiciera y Dios me está viendo. No me puedo esconder de Él. Es que eso produce es el conocimiento de la verdad con respecto a Dios. Produce en ellos ese sentido de temor, ese temor reverente, no ese miedo que como cuando uno piensa en Dios, ya comienza a temblar y tiene temor, no desea ni siquiera acercarse a... No, ese no es el espíritu del asunto. Estamos hablando de esa actitud de temor reverente, aquel a quien se le debemos manifestarle respeto, honra, honor. Que cuando su hijo piense en Dios, asuma la actitud correcta con respecto a Él. Como lo mencioné ahora, este conocimiento que lleva al ser humano a percibir la grandeza, la gloria, la excelencia de Dios por encima de todo, trabajará para el desarrollo del espíritu de la reverencia. Pero esto hay que trabajarlo a temprana edad. La razón por la cual quiero inyectar este pensamiento, la razón por la cual muchas personas irrespetan a Dios, muchas personas no lo consideran, la razón por la cual asumen esa actitud ante el gran Dios, es porque estas cualidades de Dios no han cobrado registro en ellos. No han cobrado registro. Y están en un estado o permanecen en un estado de ignorancia. Ignorancia. Claro que en otros casos hay quienes muy bien lo saben, pero con todo y eso asumen esa actitud altiva, prepotente. Yo soy, que eventualmente va a trabajar para su propio mal. Ahora, alguien me dirá, bueno, hermano Gary, estoy de acuerdo con usted. La existencia de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, que Él merece ser venerado y todo aquello. Y la necesidad de que esto se produzca en nuestros hijos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro que esto cobre registro en la vida de ellos? Bueno, he aquí algunas instrucciones. Primeramente, y por favor no se canse de escuchar lo que le voy a decir, porque inevitablemente necesito enrumbarme en esa dirección. Primeramente, ellos deben verlo en usted. Deben verlo en usted. Esta es la razón por la cual es tan importante, mire, esta es la razón por la cual es tan importante el desarrollo de la mentalidad correcta. Que eso se obtiene no como que uno mismo procura desarrollarlo. Eso se logra con respecto a Dios. Y Dios tiene que meter su mano en lo que esto respecta, porque esto requiere de la renovación del entendimiento de papá y la renovación del entendimiento de mamá, para que una vez estando sus mentes en línea con la mente de Dios, entonces actúen, piensen, procedan de esa manera, como lo normal en sus vidas, lo cual verán los hijos. Los hijos lo verán y asumirán la misma actitud. Lo imitarán. Si hay un instrumento, por así decirlo, sumamente poderoso en lo que tiene que ver con la enseñanza a los hijos, con el registro de los conceptos necesarios en su vida, es la vida de sus padres, la vida de papá, la vida de mamá. La enseñanza es más efectiva a través de la acción
que a través de la palabra. Es más, la palabra es respaldada por la acción. Cuando ellos ven que el asunto va más allá de la teoría, más allá de la teoría, cuando ven la práctica de aquello y les registra, esto funciona. Quizás a esa corta edad ellos no entenderán qué significa la palabra funciona. Pero eso es lo que se está dando en su mente. Ese es el tipo de razonamiento que se está dando en su mente. Esto funciona, esto trabaja. Entonces ellos mismos se irán encarrilando en esa misma dirección. Entonces es importante que ellos lo vean en usted, primeramente, lo cual producirá la credibilidad de estas cosas que ellos deben aprender. Como lo mencioné, usted necesita percibir la realidad del Dios invisible. A pesar de que usted no lo pueda ver, usted necesitará percibirlo. Esto me acuerda de la escena de una anécdota. Este padre que le estaba tratando de enseñar a su hijo que Dios es real. Y después de haber tomado tiempo y mostrárselo, y claro, habiendo el mismo padre vivido esa experiencia como lo normal en su vida cotidiana, en una ocasión, cuando se sentaron a la mesa, vamos a decir que eran tres en la familia, él, su esposa y su hijo, en una mesa con 4 sillas. Al ellos acercarse a la mesa para juntos comer, el muchacho, antes de sentarse, él sacó la silla y la volvió a acomodar. No la metió completa, la sacó y la volvió a acomodar. Y se sentó. Su padre le preguntó, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál es la idea de aquello? El hijo le dice, bueno, papá, saqué la silla para que el Señor se sentara y se la acomodé. Le comenzó a registrar la realidad de Dios en su vida. Salieron al carro, ya se iban enrumbando en cierta dirección, de repente a hacer los quehaceres diarios, o iban a salir de compras, etcétera. El niño abrió la puerta del carro, la puerta de atrás, y después la cerró. Y el padre captó, bueno, le está abriendo la puerta al Señor para que entre y viaje con nosotros. Bueno, Dios no necesariamente va a proceder de esa manera, pero lo importante es que el asunto cobró registro en la vida de ese muchacho. Es que cuando los niños, mira, una cosa con los niños, yo lo voy a decir, una cosa con los niños, cuando algo verdaderamente registra, ellos actúan de acuerdo a aquello, exactamente como si fuera así. Es que ellos son así, ellos creen las cosas. Y esa es una edad que yo considero la edad de oro para verter en ellos todo lo que se pueda. Porque a esa etapa de sus vidas son como una grabadora, continuamente succionando, succionando, succionando. Y grabando, 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 grabando. Y de una vez practicándolo. Porque el asunto lo creen. Ellos le creen a sus padres. Pero claro, ellos le van a creer a usted en la medida que usted practica las cosas, en la medida que usted también le crea a Dios. Entonces, es importante que todo esto arranque con usted primero. Que usted sea quien esté viviendo esa clase de vida de reverencia a Dios, que va a repercutir para el bien de sus hijos. Que hay algo más que quisiera añadir en cuanto a este asunto de las acciones por parte de los padres. Esto lo he mencionado y quiero recalcarlo, puesto que veo la importancia de aquello y percibo cómo esto se les escapa a muchos. Nuestros hijos
se constituirán en una réplica nuestra. Ellos se constituirán en nuestra imitación. Ellos actuarán, pensarán, vivirán como nosotros. De aquí la importancia de asumir continuamente la actitud correcta por ellos, porque ellos nos van a imitar. Así que he aquí el reto delante de usted para que lo tome y haga lo necesario por el bien de ellos. Y claro, esto no va a repercutir solamente en bien de ellos, pero también para su propio bien, porque los dividendos serán grandes a medida que ellos van creciendo y lo van imitando a usted. Y claro, cae de su peso en lo que es bueno, en lo que es propio, en lo que es correcto. Así que, primeramente, ellos deben verlo en usted, y todo esto producirá ese ambiente de credibilidad a las palabras que emanan de su boca. En segunda instancia, y este es un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la percepción de la realidad de Dios, y es la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra. Es importante que ellos reciban continua enseñanza de la palabra de Dios, porque la Biblia es el instrumento por excelencia, o el mayor de todos, que le revela al ser humano quién es Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia le revela al ser humano quién es Dios. Es a través de ella que conocemos la omnipotencia de Él. Es a través de ella que percibimos la omnipresencia de Él. Y es a través de ella que percibimos también la omnisciencia de este gran Dios, la palabra de Dios. Y esto va a implicar por parte suya tomar tiempo y enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle quién es Dios. Pero claro, un momento, usted deberá saberlo primero para poder impartirle esa enseñanza en una manera efectiva. Ahora, yo quiero que pasemos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 4. Y vamos a ver los versos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Porque deseo que usted perciba en esta hora cómo opera la palabra de Dios en la vida del ser humano, que es el mismo efecto que se ha de dar en la vida de sus hijos a medida que ellos van recibiendo la enseñanza de esa palabra por parte de usted. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, es viva y eficaz. Produce vida en el individuo. El individuo sin Dios está muerto en su espíritu. La palabra que es viva y eficaz despierta al individuo, lo levanta, lo resucita, por así decirlo. ¿Okay? La palabra causa ese efecto en la vida de él. Y en ese sentido es eficaz, es efectiva, logra el propósito, logra
que se cobre el registro en la vida de él. Pero no es sencillamente la palabra escrita ahí nada más. Porque esto hay que combinarlo. O sea, es una combinación. Es la palabra con el espíritu. Estos dos agentes trabajan continuamente para producir el registro, el convencimiento en la vida del individuo de todo lo que tiene que ver con Dios, su manera de ser, cómo es Él, su reino, su manera de operar, todo aquello, todo lo necesario que el individuo debe saber para la transformación de su vida y la cristalización de su relación con Dios. Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz para ese efecto. Y sigue diciendo que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, parte, divide. Ahora, quiero, para que usted entienda lo que estoy tratando de proyectarle, que perciba lo siguiente. Imagínese usted, por ejemplo, una barra. Y del lado izquierdo es el lado oscuro que representa el cuerpo. El individuo está compuesto de dos partes, una parte física y una parte espiritual. Bueno, la parte física es el cuerpo, que es la parte oscura de la barra, del lado izquierdo, y del lado derecho, que es la parte clara, está el espíritu, que es la parte interna del ser humano, lo que no se ve, pero lo que el individuo realmente es. El cuerpo es la casa, la parte externa, lo que se ve, todos los órganos, el sistema óseo, el sistema muscular, todo lo que se ve, los ojos, las piernas, la piel, pero el espíritu no se ve. Entonces, entre la parte oscura y la parte clara hay una degradación paulatina entre, por así decirlo, el color negro, que se va degradando paulatinamente hasta llegar al otro extremo, que es el color blanco, que es el color claro. Ahora, yo le hago la pregunta: ¿dónde puede marcar usted la división? ¿Dónde está? No se puede. Es difícil. ¿Por qué? Porque es una degradación. Bueno, es exactamente lo mismo en el diseño de Dios de la vida del ser humano. Entre el cuerpo y el espíritu, que están íntimamente ligados. Íntimamente ligados. Hay una relación cuya división no se puede percibir humanamente hablando. Eso solamente lo puede hacer Dios, y Él lo hace a través de su palabra. Esta es la razón por la cual la palabra nos habla acerca de penetrar y dividir y discernir. Y claro, cae su peso, porque Dios, quien es el creador, es el único que lo puede hacer. Y este es el mismo efecto, padres, que se da en la vida de sus hijos cuando usted toma tiempo, o cuando usted tomará tiempo para impartirle la palabra de Dios. El Espíritu, juntamente con la palabra, para darle entendimiento, llegando a lo más profundo de su ser, tomando lo que usted le dice y traduciéndolo a su nivel de entendimiento para el registro necesario. Y claro está, la actitud también necesaria. Vamos a dejarlo ahí por ahora para que usted pondere estas cosas y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net.
Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad.